Invertir en empresas tecnológicas y todo agrupado en una sola estrategia. Muchas de ellas bastante conocidas, empresas como estas que ves en pantalla, Amazon, Google, Nvidia, Netflix, Meta. ¿Y cómo le ha ido esta estrategia que vamos a revisar el día de hoy con mucho detalle? Veamos un poco de historia. Para tener varios puntos de partida, hoy podremos invertir en estrategias muy básicas, fáciles de entender como los CETES, que el rendimiento anual al momento de grabar este video ronda en el 8.30. Existen también SOFIPOS como el caso de Nu, que tienen rendimientos que pueden llegar a ser hasta un 15% anualizado. Pero el día de hoy no estamos hablando de estrategias con tasa fija, simplemente quise traerlas para tener una referencia de tasa. Este video llega gracias a las consultorías gratuitas para un plan personal de retiro, donde te harán una proyección personalizada, te explicarán cómo pagar menos impuestos legalmente y cómo funcionan las inversiones reguladas de un PPR. Aprovecha los últimos lugares y aparta tu lugar. Entonces hoy hablamos de estrategias de la renta variable, que se caracterizan por tener volatilidad, pero también, si se hace un buen análisis y buenas estrategias, podrían tener un desempeño mayor en el largo plazo. Por ejemplo, una que hemos tocado en otros videos del canal es hablar del S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos. Esa es una variable, pero hoy vamos a hablar de una muy específica, una que incluso para el mismo periodo ha superado al S&P 500, ha tenido un desempeño mejor. Y recuerda algo muy importante, el pasado no es garantía del futuro, pero nos ayuda a comprender cuál ha sido su comportamiento en la historia. ¿De qué indicador estamos hablando? Bueno, para ello hay que entender algunos conceptos. Bueno, la inversión de la que vamos a hablar el día de hoy es replicar un índice bursátil. Y aquí una analogía por si tú estás empezando en este mundo para que quede bien claro este concepto. Un índice bursátil podría decirse que es como un carrito de súper que ya está listo para llevarse porque ya es un paquete, digamos, predefinido de empresas. Digamos que ya es una estrategia que ya está armada, tú no seleccionas directamente las empresas, ya están predefinidas con ciertas reglas y si es de tu interés, puedes buscar una inversión que replique, que siga esa estrategia, ese índice. Y hoy nos referimos al Nasdaq 100, que son 100 empresas, como lo dice en su nombre directamente, y se dice que son empresas no financieras y que cotizan en el Nasdaq. Y esta es una diferencia importante con inversiones como el S&P 500, las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores, que es una estrategia bastante popular que yo sigo para mi retiro junto con esta, el Nasdaq 100. Y por ejemplo, aquí te dejo algunas empresas que entonces no van a formar parte del Nasdaq 100. Oye, empresas como Bank of America, American Express, Mastercard, Visa, etc. Y como veíamos al principio, entonces, ¿qué empresas sí va a incluir? Aquí algunos nombres, empresas como Amazon, como Google, Tesla, Zoom, Fox, PayPal, Costco, Apple, Microsoft, Starbucks, Mercado Libre, Netflix, Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble. Y como te mencionaba, es una estrategia que ya está predefinida, las empresas ya están seleccionadas, siguen ciertas reglas como la que veíamos que van a excluir empresas que sean del sector financiero y tú a través de una sola inversión vas a tener un paquete donde se tenga exposición a estas empresas. Y como lo veíamos al principio, conforme estas empresas van teniendo más ventas, más utilidades, un crecimiento, se van posicionando, dependiendo del desarrollo y el desempeño en su conjunto, será también el rendimiento que tengas tú en esta estrategia. Ahora bien, el hecho de que tenga muchas empresas no quiere decir que necesariamente todas tengan la misma importancia. Unas van a ser más importantes que otras y nos va a importar mucho cuáles son esas, porque si a esas les va bien, es muy probable que a esta estrategia le vaya bien. Hay, por ejemplo, una regla de rebalanceo que se realiza de manera anual, donde tenemos estos dos puntos relevantes. Punto número 1. Ninguna empresa dentro de esta estrategia debe de representar más del 15% del total. Ahorita vemos un ejemplo de a qué se refiere esto. Otro. Las 5 primeras empresas, las que tengan mayor importancia, no deben de sumar más del 40% del total. Aquí un ejemplo para entender la importancia de que una empresa no tenga mucho peso o que un grupo de empresas no sean demasiado preponderantes. Vamos a suponer una estrategia hipotética que tiene 5 acciones, donde se invirtió la misma cantidad en cada una y todas pesaban más o menos lo mismo. Vamos a suponer un 20%. Pero una de ellas, estamos usando el caso como un ejemplo de Nvidia, le empieza a ir muy bien. Y esa acción empieza a crecer, a tener un desempeño muy importante. ¿Qué pasaría unos años después? Pues esta empresa, como fue creciendo mucho, fue ganando mayor peso en la estrategia, en el portafolio,
y entonces lo que le pasa a esta empresa pues va a ser muy preponderante en el desempeño del portafolio. Y entonces, para ser directos, si tienes mucho peso de una empresa en un portafolio, ¿qué pasa? Pues dependes mucho del desempeño de esta empresa. Si le va muy bien, pues qué bueno, pero si esta empresa no le va tan bien, pues va a impactar muy fuerte en tu portafolio y perdería el sentido de la diversificación, tema que es importante en este tipo de estrategias, que es parte de lo que muchos inversionistas buscan al entrar a este mundo de paquetes, de ETFs o portafolios como el Nasdaq 100, donde al final estás apostando a un sector o a una estrategia en conjunto. Oye, ¿qué pasa si una empresa del conjunto no le va bien? Bueno, pues tienes otras 99 en este caso. Ahora quiero que veamos cuáles son las empresas que tienen un mayor peso. Ya vimos que existen límites, pero sí es importante aún así revisar cuáles son las que tienen mayor peso, porque dependiendo cómo le vayan a estas, le va a ir en buena medida también a la estrategia. Pero antes ayúdame con algo muy sencillo, una manita arriba, porque recuerda que eso ayuda mucho a este canal, y si este video te aporta valor, también me ayudas mucho con tus comentarios y una manita arriba. Y aquí están los 10 nombres con información a inicios de junio del 2025. La información puede ir variando mes a mes, pero bueno, nos da una buena idea. Principalmente entonces hablamos de Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Broadcom, Meta, Netflix, Tesla, Costco y Google. Estas 10 en su conjunto representan el 52%, un poco más, de todo el portafolio. Hay 100 empresas, pero estas 10 representan poco más de la mitad. Ahora, es probable que hayas escuchado, y si no te lo menciono, que muchos se refieren a esta inversión como una inversión meramente tecnológica, porque es el sector preponderante, es el más importante, pero vamos a echarle un vistazo también a la división sectorial. Aquí tienes la información. Más del 57% sí son empresas del sector tecnológico, pero cerca del 20%, un poquito menos, del consumo, 5.8% salud, 5.1 industrial y 4.8 comunicaciones. Te tiene que gustar la tecnología porque es muy relevante. Y como es una estrategia que en lo personal a mí me gusta, como te decía, la uso para mi retiro desde hace ya varios años, constantemente estoy invirtiendo en ella, quiero que veamos con un nivel de detalle sector por sector. Empecemos viendo algunas empresas del sector tecnológico. Veíamos el caso de Microsoft, tenemos el caso de Adobe, de Intel, de Cisco, HP, Apple, Broadcom, Nvidia, PayPal, Qualcomm, Zoom, por mencionar algunos ejemplos. Este, como veíamos, es el sector más importante. Tienes que ver un desempeño relevante en tu proyección de estas empresas, que te guste la tecnología, la incorporación que están haciendo con inteligencia artificial, sus proyectos a futuro. El segundo sector, que también tiene un peso bastante importante, si bien no como el tecnológico, es el sector de consumo. En este caso es un consumo, digamos, opcional, por llamarlo de alguna manera, porque hay dos sectores de consumo realmente en la bolsa. Uno le llaman consumo discrecional y no discrecional. Lo vamos a llamar opcional para que quede más claro. Fíjate cómo son empresas, también algunas son tecnológicas, de hecho, como Mercado Libre, como Amazon, Airbnb tiene sin duda también cierta tecnología, y hay algunas que son de otros sectores como Costco, Ross, Tesla. ¿Y por qué se llama, digamos, opcional, por llamarlo de alguna manera, este sector? Es que son empresas que no son consumo del día a día, no estamos hablando de alimentos, de bebidas, de cosas que las personas necesitan en su día a día. Son más bien ciertos productos, ciertos servicios que la gente va consumiendo cuando la economía va bien, cuando hay ciertos excedentes. Consumir, por ejemplo, en plataformas de e-commerce, comprarse un nuevo automóvil. Tenemos luego el sector salud con un peso, si bien no tan preponderante como la tecnología o el consumo, con un 5.8%, empresas como Moderna, AstraZeneca y aquí algunos otros nombres. De igual modo, con un 5.1% el sector industrial, aquí tienes algunos logos de algunas empresas pertenecientes a este sector. Y finalmente el sector de comunicación, que varias de ellas también tienen cierto toque tecnológico. Vemos aquí empresas como Google, como Meta, como Warner Brothers, como Fox, AT&T, Netflix. Ahora, dado que el sector de tecnología es el más importante en este índice, en esta estrategia, vamos a revisar cómo le ha ido y cómo contrasta con otros sectores, tanto incluidos en el Nasdaq 100 como algunos que no se incluyen. Aquí lo tienes, una buena comparativa. Vamos a revisar el sector tecnológico frente al financiero, el industrial, el de salud y el de energía. Aquí tenemos la visión del último año, últimos 5 años y últimos 10 años. ¿Qué me gusta a mí revisar, sobre todo hablando de bolsa de valores?
el desempeño de largo plazo, porque puede haber años muy atípicos donde le vaya muy bien a un sector en específico, pero cuando ya vemos la historia y nos vamos a 5 a 10 años, pues nos da una visión un poco más realista de cómo ha sido el crecimiento en el largo plazo. Y veamos, por ejemplo, el sector tecnológico en los últimos 10 años en promedio 18.8%, superior a sectores como el financiero y el industrial que rondan un poco arriba del 11%, salud el 8.7% o energía el 3.9%. Y por cierto, si tú inviertes en el S&P 500, en las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, ya estás invirtiendo en tecnología, pero el porcentaje es un poco menor, cerca del 30.4%, mientras que en el Nasdaq 100 son un 57%, un poco más inclusive, como ya lo veíamos. Ahora quiero que veamos los rendimientos con una visión de año a año y visión también de largo plazo. ¿A cuál le ha ido mejor? ¿Al Nasdaq 100 o al S&P 500? Vamos a revisarlo. Para ello, revisemos desde el 2004 hasta el 2025 para tener muchos años de historia cómo le ha ido al Nasdaq 100. Primero, podemos ver que la mayoría de años ha sido positivos y hay años bastante buenos, más 25, más 53, más 26, más 47, muchos años bastante buenos, otros quizá un poco más neutrales. Puede haber años de un 5.9, un 2.7 y por eso revisar un solo momento, un solo año puede darte información atípica. Si solamente revisas un año que fue muy bueno, pues quizá te vas con información sesgada, o lo mismo si revisas un solo año malo, que eso por cierto también es muy importante aclararlo. Tenemos años como el caso del 2022 o el 2008 que fueron años de crisis, donde estas empresas pues quizá no vendieron lo mismo, tuvieron una diferente utilidad, los márgenes se apretaron más. ¿Qué pasa? Pues en años de crisis puede tener volatilidad y se pueden tener minusvalías, que si tú no vendes y incluso en ese momento inviertes de una manera más intensiva o esperas al momento de la recuperación, pues esa minusvalía se puede convertir nuevamente en ganancia. Aquí te dejo a modo de contraste el rendimiento de el índice, el S&P 500. La historia y la reflexión no es tan distinta. También tenemos años muy marcados de crisis, tenemos años neutrales y años bastante buenos también. Tenemos más 25, más 23, 28, 18. Pero bueno, es importante revisar, insisto, no solamente un año, sino la visión de largo plazo. Vamos a hacer un ejercicio interesante. ¿Qué pasa si restamos el desempeño del Nasdaq 100 con el que tuvo el S&P 500 para ver la diferencia? Si es positiva, son años donde el Nasdaq 100 tuvo un mejor desempeño. Si es negativo, es donde el S&P 500 tuvo un mejor desempeño. Aquí tenemos el resultado. Podemos ver que hay algunos años donde el diferencial no es tanto. Por ejemplo, tenemos años donde es un 0.6%, 0.8, 2.6, 1.7. Quiere decir que los dos tuvieron un desempeño más o menos similar, aunque ligeramente superior el caso del Nasdaq 100. ¿Qué pasa en algunos casos particulares donde vemos un más 29, más 27? Ahí es donde el Nasdaq 100 superó por mucho el S&P 500. Pero quiero que también veas cómo hay años donde el diferencial es negativo. Quiere decir que el desempeño que tuvo el Nasdaq 100 fue inferior al S&P 500. Y es que algo que históricamente ha sucedido es que el Nasdaq 100, este conjunto principalmente tecnológico, tiene una mayor volatilidad. Es decir, en años muy buenos le va mucho mejor, pero en años donde hay minusvalías, hay caídas, le puede ir un poco peor. Sobre todo hablando en años muy particulares de crisis financieras. Veamos el caso particular del 2000, 2022, del 2008. Las caídas del Nasdaq fueron más pronunciadas comparadas con la del S&P 500, que luego existió una recuperación y acuérdate mucho lo que hemos hablado de la visión de largo plazo. Esto lo podemos apreciar mucho, por ejemplo, en estos gráficos de largo plazo donde se ven los momentos de caídas y luego las recuperaciones. Y ahora una pregunta que muchos se pueden estar haciendo: ¿cómo se puede tener acceso o invertir en este tipo de estrategia? Existen varios caminos, vamos a hablar de dos de ellos. Uno, a través de una casa de bolsa adquiriendo un ETF, y dos, a través de un PPR, un plan personal de retiro. Por medio de una casa de bolsa se puede comprar un instrumento que se llama ETF y aquí te dejo nombres particulares. Existen varios ETFs que siguen este tipo de estrategias. Para las dos que hemos revisado, para el Nasdaq 100 es un ETF llamado QQQ. Aquí también te dejo el desempeño del 2025, el acumulado de un año, 3 años, 5 años y 10 años en promedio. Y del mismo modo del S&P 500, un ETF llamado VOO,
igualmente con su desempeño. Que por cierto, acabamos de subir al canal un buen video de cómo seleccionar una casa de bolsa donde puedes adquirir este tipo de estrategias. Ya sabes que en este canal subimos muchos recursos educativos que te empoderan en tu conocimiento financiero. Y el segundo camino, a través de un plan personal de retiro, un PPR. Para ese caso, recuerda que se añaden dos tipos de ventajas porque es una inversión destinada para tu retiro. Uno, las ganancias pueden ser libres de impuestos siempre y cuando se retiren los recursos hasta la edad de tu retiro. Y segundo, deducción de impuestos, que puedes tener una posible devolución ante el SAT. Es decir, no solamente beneficiarte por el rendimiento de estas empresas, sino también tener una devolución del SAT, hacerlo deducible. Este es un tema muy interesante que, como ya te he dicho de manera transparente, si tú quieres consultoría personalizada y gratuita de este tema, aquí la puedes obtener. Aquí va a aparecer en pantalla una liga donde tú puedes agendar en el día y el horario que mejor te quede tu sesión personalizada, para que se te explique con detalle cómo funciona este tema de la devolución de impuestos, de la exención, y no solamente a través de un portafolio que siga el Nasdaq, también puede ser a través del Standard & Poor's 500. Las dos estrategias están disponibles, incluso alguna combinación, o revisar más estrategias. Yo en lo personal, como te comentaba, uso las dos para mi retiro. Tengo una parte en el S&P 500 o con exposición a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos, y también uso esta otra, una inversión con orientación a empresas principalmente tecnológicas, porque aprendiste que son 5 sectores los que conforman el Nasdaq 100. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las dos estrategias te gusta más? También preguntarte si ya agendaste la consultoría en alguna sesión anterior, cómo te fue con la experiencia. Voy a estar leyendo y contestando los comentarios y estar muy pendiente de cuáles son tus dudas e inquietudes. No olviden apoyar con su manita arriba y nos vemos en próximos videos. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.